Glicosilación proteica. La glicosilación o glucosilación proteica es el proceso de adición serial de los carbohidratos a una proteína. Existen varios tipos de glucoproteínas, de las cuales las dos más abundantes son las N-glicoproteínas y las O-glicoproteínas. Bueno, las N-glicoproteínas, en ellas el carbohidrato se une al grupo amino de la cadena lateral del aminoácido aspargina. Por otro lado, en las O-glicoproteínas, el lugar de la unión del carbohidrato es el hidroxilo de las cadenas laterales de los aminoácidos serina y treonina de la proteína. Para comprender un poco mejor, debemos de saber qué es una glucoproteína. Bueno, tenemos que las glucoproteínas son proteínas conjugadas a azúcares sin unidades repetitivas, es decir, una proteína más un carbohidrato. Por otro lado, tenemos los proteoglucanos, que no son más que proteínas conjugadas a polisacáridos con unidades repetidas en serie. Los azúcares predominantes en las glucoproteínas son la glucosa, galactosa, manosa, fructosa, N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, ácido N-acetilneuramínico o ácido siálico. ¿Cuál es el proceso de glucosilación? Primero que nada debemos de saber que la glucosilación se lleva a cabo en el retículo endoplasmático rugoso. Por tanto, el primer es la translocación proteica, es decir, la introducción de la proteína hacia el interior. Mientras que se introduce esta proteína, se hace una transferencia de un oligosacárido a un residuo de aspargina de la proteína en cis. Esta transferencia se logra gracias al dolicolfosfato, que actúa como un lípido transportador. Una vez transferida a la proteína, el oligosacárido se modifica de tal modo que perderá 3 glucosas y una manosa. Enlace N-glucosídico. El enlace predominante en las glucoproteínas de las células de mamíferos es el N-glucosídico. Este sitio de unión de los carbohidratos a las proteínas se encuentra dentro de una secuencia consenso de aminoácidos. Las glicoproteínas con enlaces N se distinguen por la presencia de uniones del tipo acetilglucosamina. Las N-glicoproteínas constituyen la clase principal de glicoproteínas, tanto circulantes como las unidas a membranas. La diferencia entre ellas está dada fundamentalmente por dos elementos: su biosíntesis y la naturaleza de los aminoácidos unidos a la cadena de oligosacáridos. Aproximadamente el 65% de todas las proteínas contienen por lo menos una secuencia consenso de este tipo. En esta imagen podemos observar una base nitrogenada que es la adenina y la pentosa. Ambas se van a unir mediante un enlace glucosídico, dando como resultado un nucleósido que es la adenosina y como sobrante H2O. Las glucoproteínas con enlace N-glucosídico contienen una región central, denominada core, de carbohidratos, unida a la cadena polipeptídica. Esta región consiste en 2 residuos de acetilglucosamina y 3 de manosa. Existe una variedad de otros azúcares que están unidos a este centro y comprenden a las 3 familias: alta manosa, híbridos y complejos. La primera familia, alta manosa, contiene, como su nombre lo dice, manosa, en torno a la parte central y en cantidades variables. La familia híbrida contiene diferentes azúcares y aminoazúcares, pero no contiene ácido siálico, que va a ser la principal diferencia con la familia de los complejos, que va a ser similar a la anterior, pero además va a contener ácido siálico en cantidad variable.
enlace O-glucosídico va a ser aquel enlace que se forme por la unión entre dos monosacáridos. Aquí es importante describir un poco lo que es el grupo carbonilo. El grupo carbonilo va a ser aquel carbono que se encuentre unido por un doble enlace al oxígeno. Vamos a tener dos tipos de enlaces O-glucosídicos, que va a ser el enlace monocarbonílico y el enlace bicarbonílico. En el monocarbonílico vamos a encontrar la unión entre un carbono carbonilo y un carbono no carbonilo. Aquí la unión se va a dar entre el carbono 1 y el carbono 4. Después vamos a tener el dicarbonílico. El dicarbonílico va a ser un claro ejemplo lo que viene siendo la sacarosa, que se va a formar por la unión de lo que es una molécula de glucosa y una molécula de fructuosa. Al final vamos a tener lo que es la formación de una molécula de agua. Este enlace bicarbonílico es importante para formar lo que son polisacáridos. También es importante describir lo que viene siendo un carbono número. Un carbono número va a ser aquel carbono que sea asimétrico y este se caracteriza porque posee 4 radicales distintos, lo que es un oxígeno, un grupo hidroxilo, un hidrógeno y un carbono. El enlace O-glucosídico se puede dar con lo que es el hidróxido de serina, de treonina o hidroxilicina. Aquí, como podemos ver en la imagen, se une un grupo OH con el grupo OH de la siguiente molécula. Así es como se establece dicho enlace. También podemos decir que la unión a carbohidratos a hidroxilicina se va a encontrar fundamentalmente en lo que es el colágeno. Aquí también podemos destacar la formación de enlaces O-glucosídicos entre lo que puede ser ceorina o treonina junto con lo que es el N-acetilgalactosamina. La unión a carbohidratos a las proteínas citosólicas y o nucleares se va a producir mediante este tipo de enlaces con los residuos de lo que es el N-acetilgalactosamina y serina o treonina. Es importante aquí destacar la función de lo que viene siendo la enzima de N-acetilgalactosamina transferasa. Esto es muy importante porque modifica de cierta forma lo que son factores de transcripción y el ARN polimerasa de tipo 2. Entonces, también es importante este tipo de enlace porque participa en la síntesis de algunos azúcares que son empleados para la síntesis de glucoproteínas. Podemos destacar que la glucosa y la N-acetilglucosamina se unen a la uridilfosfato. También tenemos lo que es la manosa, que se une a la guanosina difosfato, y el ácido siálico, que se va a unir a lo que viene siendo la acetilina monofosfato. Estructura de la inmunoglobulina G sérica 1. Existen 5 tipos de inmunoglobulinas que constituyen el sistema inmune humoral del humano. La inmunoglobulina G es la más abundante, que constituye o representa un 75% del total de las inmunoglobulinas. Esta está compuesta por 2 cadenas pesadas H y 2 cadenas ligeras. Las cadenas ligeras van a estar unidas covalentemente a las cadenas pesadas, al igual que las cadenas pesadas están unidas entre sí por puentes de sulfuro. Existen 4 tipos o isotipos de inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G1, que representa del 60 al 70%, la inmunoglobulina G2, que representa del 20 al 30%, la inmunoglobulina G3, que representa del 5 al 8%, y la inmunoglobulina G4, que representa del 1 al 3%. La inmunoglobulina G1 y la inmunoglobulina G3 alcanzan los niveles normales de adulto a los 5 o 7 años de edad, mientras que la inmunoglobulina G2 y la inmunoglobulina G4 alcanzan los niveles normales de adultos aproximadamente a los 10 años de edad. Su función. La inmunoglobulina juega un papel importante en el sistema inmunhumoral, ya que es la principal inmunoglobulina de la respuesta inmune humoral secundaria. Cada subclase posee una función biológica inmunhumoral. La inmunoglobulina G1 e inmunoglobulina G3 actúan contra proteínas
tales como las toxinas que pueden ser producidas por algunas bacterias causantes de la difteria y el tétanos. La inmunoglobulina G2 actúa contra la cápsula de polisacáridos de algunas bacterias. La glicosilación normal de la inmunoglobulina G sérica humana y su importancia biológica. La inmunoglobulina G es una glicoproteína que posee dos sitios conservados de N-glicosilación para la unión de oligosacáridos biantenarios complejos. La microheterogeneidad estructural del oligosacárido biantenario complejo de la inmunoglobulina G se expresa por las diferencias cualitativas y cuantitativas en el contenido de los residuos de monosacáridos terminales, tales como el ácido siálico, galactosa y fructosa. Los glicanos presentes en las inmunoglobulinas ayudan a la solubilidad y conformación de la proteína. También mantienen la estructura cuaternaria y ayudan a la unión de las lectinas mediante los epítopos. Los glicanos se agrupan en una gran familia de 32 glicanos que pueden dividirse en tres clases: la inmunoglobulina G, G0, que representa el 35% de los glicanos e incrementa después de los 25 años; la inmunoglobulina G, G1, que representa el 35% de los glicanos; y la inmunoglobulina G, G2, que constituye el 16% de los glicanos de la inmunoglobulina G, y frecuentemente están sialiladas. Esto quiere decir que tienen un residuo de ácido siálico. Finalmente, se van a mencionar las enfermedades relacionadas con alteraciones de la glicosilación. Todos estos cambios en los procesos de glicosilación van a generar trastornos en las funciones biológicas que estos realizan. Tenemos que las alteraciones pueden ser de tres tipos. Tenemos las congénitamente determinadas, tenemos las adquiridas y las no enzimáticas. Vamos a comenzar hablando sobre las congénitamente determinadas. Estas pueden ser de dos tipos, la tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 se basa en el comportamiento isoeléctrico de la transferrina sérica. En estas van a existir defectos en la síntesis sistémica de la N-glicoproteínas. ¿Qué es lo que pueden causar? Bueno, hipotonía, retardo psicomotor severo, derrames pericárdicos, disfunción hepática y la susceptibilidad a infecciones. En las tipo 2 son debidas a defectos en los procesamientos de los N-glicanos. Van a pertenecer a este grupo una enfermedad que se conoce como un síndrome de deficiencia en la adición leucocitaria tipo 2. Tenemos en segundo lugar las alteraciones adquiridas. Pueden ser también de dos tipos. Tenemos el primero, que son cambios en la N-glicosilación. Como ejemplo tenemos la artritis reumatoide, en la que hay deficiencia de la glicosilación de las inmunoglobulinas G séricas. Y tenemos el cáncer. Bueno, en ciertos tipos de cáncer ocurren, como en el caso del coriocarcinoma, en el que hay un aumento en la actividad de la N-acetilglucosaminil transferasa. Y el otro tipo son los cambios en la O-glicosilación. Como ejemplo tenemos la glomerulonefritis, en la que va a existir una reducción significativa en la O-glicosilación de la inmunoglobulina A. Tenemos también el síndrome de Wiskott-Eldridge, en la que los linfocitos de estos pacientes tienen un incremento en la glicosilación de tipo O. Van a presentar trombocitopenia e inmunodeficiencia severa. Y por último la fibrosis quística, en la que existe un aumento de la glicosilación de las mucinas. Ahora, el último tipo de alteraciones son las no enzimáticas. ¿Por qué se les conoce como no enzimáticas? Bueno, porque no hay participación de enzimas que transfieran los oligosacáridos sobre una determinada proteína. Como ejemplo tenemos la diabetes mellitus, en la que van a existir cambios moleculares que incluyen la glicoxidación, que generan productos finales con glicación avanzada. Tenemos también la enfermedad de Alzheimer, en la que se va a observar una glicosilación no enzimática en los filamentos tau y amiloide beta. Finalmente, en el tabaquismo,
En los fumadores se van a originar productos finales de glicación avanzada que van a interaccionar con las lipoproteínas de baja densidad y proteínas del cristalino. Esto nos explica por qué las enfermedades pulmonares, cardiovasculares y las cataratas van a aumentar en las personas fumadoras.